Decisión fija nunca, porque la verdad es que cerrar un edificio municipal no es nada sencillo, ni para el político, ni para el técnico, ni para nadie. Lo que es cierto, y voy a intentar explicarlo, porque tiene bastante tema jurídico posiblemente, pero es muy sencillo. Lo que es cierto es que el cierre de Guardería de Colores corresponde a una empresa que renuncia precisamente porque no es viable económicamente. Ellos deciden no prorrogar el contrato porque no es viable económicamente. Y sí que hago especial énfasis en lo de no es viable económicamente debido a la falta de niños o a la falta de clientes, si nos ponemos en sentido empresarial. Es decir, la propia empresa en diciembre del 19 renuncia porque no es viable económicamente, principalmente por dos cuestiones: por falta de niños, que ya lo he dicho antes, y por la subida del salario mínimo interprofesional. Al pagar a sus trabajadoras más dinero por la subida del salario mínimo interprofesional, su cuenta de resultados no da. Por tanto, renuncia a esa prórroga. Una vez que renuncia a esa prórroga, desde el departamento, que además precisamente dirijo yo, que es contratación, nos ponemos manos a la obra para sacar una nueva licitación. ¿Qué sucede? Que cuando llega el estudio de viabilidad económica por parte de los servicios de intervención, con 40 matriculados, creo que eran 38 en ese mismo momento, nos dice que es imposible sacar el pliego. Es decir, la empresa adjudicataria renuncia teniendo 63 niños porque no es viable económicamente, nos encontramos con 38 matriculados o 40, insisto, los números me pueden bailar alguno, pero es más o menos. Nos encontramos con 38 o 40 alumnos matriculados y el servicio de intervención nos dice en su informe de viabilidad económica que no es viable, que no lo podemos sacar. Vamos a poner un ejemplo. Si no hubiera ese informe de no viabilidad del mismo, si nosotros sacásemos el pliego, lógicamente quedaría desierto, porque no es viable para ninguna empresa económicamente. A consecuencia del COVID, nosotros pretendemos hacer lo siguiente. Como los ratios de clase por niño se reducían, pues decidimos o intentamos buscar la fórmula legal de ampliar las instalaciones de la empresa que tiene y que gestiona la Guardería San Francisco. De ese modo, el edificio Castillo de Colores nunca hubiera quedado cerrado y la Guardería San Francisco tampoco, y hubiéramos podido prestar el servicio en ambos centros. ¿Qué sucede? Que el 24 de junio, sorpresivamente, la propia Junta de Castilla y León nos dice que no reduce los ratios de clase por niño, por tanto que los ratios se mantienen del mismo modo. ¿Qué sucede? Que ni jurídicamente es viable que la Guardería San Francisco gestionara los dos centros porque el ratio le cumplían sobradamente en la Guardería San Francisco. Por tanto, los 104 niños que están matriculados, que es el total de las dos guarderías, ninguno se va a quedar sin servicio y se va a prestar todo en la Guardería San Francisco. Evidentemente, para este equipo de gobierno no es plato de gusto tanto el problema que tienen las trabajadoras de la empresa adjudicataria ni cerrar un edificio municipal, pero no nos hemos visto en otra. En cuanto a la municipalización, que me comentabas, Paula, que ha dicho algún grupo político, está haciendo un estudio precisamente los servicios jurídicos del ayuntamiento para ver la viabilidad real de la municipalización del servicio. Pero ya adelanto, si no es viable para una empresa económicamente, muy difícil va a ser ese estudio de viabilidad económica que nos dé el ok para la municipalización de la misma. Por tanto, no obstante, y muy importante, ninguna de las 104 familias matriculadas se va a quedar sin servicio de guardería, si bien es cierto que tendrán que venir al edificio de la calle San Francisco.